Bienvenido al vídeo de introducción del módulo estribo cerrado de CiberStudio. Una vez dentro de CiberStudio, iremos a Módulos, Puentes y seleccionamos la opción estribo cerrado. También podríamos haber accedido pulsando en el icono correspondiente a este módulo. Elegimos la opción Generar caso nuevo y en Configuración seleccionamos el Sistema de Unidades Internacionales y la normativa a emplear, ASTO 2017 para este ejemplo. Aceptamos y en la siguiente ventana indicamos el nombre del archivo. Estribo 1. Indicamos qué tipo de estructura es, un estribo con pilotes para este ejemplo, y continuamos. Replegamos la orden proyecto y desplegamos la orden entrada, para comenzar a definir la estructura. Abrimos la opción Geometría y aceptamos los ejes globales definidos por defecto. Nos aparece una ventana avisando que hay variables por definir. La cerramos para proceder a completarlos. En pilotes añadimos dos filas, con una separación de 1,25 m y 5,1 metros respectivamente, desde la cara anterior del encepado. Cada fila tendrá 4 pilotes, que distan 1,25 m a las caras laterales del encepado. El diámetro de cada uno de ellos será de 1,20 m y su longitud 15 metros. Definimos ahora las dimensiones del encepado, con los valores mostrados en pantalla. Como comentario adicional, decir que hay que prestar atención a las unidades de los ángulos, ya que se definen en gonios, es decir, valores centesimales. El muro frontal será del tipo muro de canto variable, quedando definido con los valores que vemos en pantalla. En este ejemplo, el estribo soporta un tablero de puente de sección losa tipo 2. Lo seleccionamos y damos un desnivel en los muretes laterales y cargadero del 2% para las funciones de bombeo. En cotas, completamos los valores y distancias que se muestran en el diálogo, y un ángulo de 90 gonios. El espaldón queda definido por los 3 puntos que introducimos y la distancia del punto central. En el ejemplo, colocamos 3 apoyos, distanciados 2,6 metros entre sí, paralelos a la cara del estribo, por tanto, beta queda a 0. Los neoprenos son de 400 x 300 mm, con un espesor de 180, ubicados en la cota 96,52 y a 35 cm del intradós del estribo. La meseta de apoyo de los mismos ofrece un resguardo de 5 cm con una pendiente de relación 1 a 1. Validamos y observamos que CiberStudio ya ha colocado los apoyos en la figura. Los últimos elementos a definir geométricamente son las aletas del estribo. Para la aleta 1 escogemos el tipo simboladizo con canto constante y completamos las variables que definen su geometría. La aleta 2 es del tipo con voladizo y canto variable. Completamos con los valores mostrados en pantalla y continuamos. Clicamos con el botón derecho sobre la ventana gráfica y pulsamos en vista 3D para ver toda la definición geométrica del estribo. Definamos ahora el terreno donde se apoyará. La cota del terreno del intradós queda a 90,75 metros. Añadiremos 3 capas de terreno. La primera capa será granular, con el nombre relleno, por ejemplo. La segunda capa es de terreno cohesivo, con el nombre QC1, y la inferior roca. Los valores de cota, densidades, ángulos de rozamiento, cohesión y coeficientes de balasto horizontal que introducimos son los que estamos viendo en pantalla. El coeficiente de balasto en punta de pilote es de 1.000.000 de kilonewtons metro cúbico. El ángulo de derrame de tierras es de 34 grados. Indicamos a CiberStudio que únicamente nos dibuje el talud de la aleta 2 y que el terreno a mostrar sea en fase de servicio. Importante. En tensiones de hundimiento debemos introducir las tensiones en valores característicos, sin ponderarlos con ningún coeficiente de minoración, ya que CiberStudio se encarga de aplicar dicho coeficiente de forma automática, como veremos más adelante en la orden seguridad. Completando con los datos de nuestro estudio geotécnico, desestimamos valor alguno para el ángulo de rozamiento paramento-terreno. Y finalmente, para fricción negativa disponemos de una resistencia de 100 kN metro cuadrado en la capa 2. Si visualizamos ahora la figura 3D, podemos apreciar la disposición de las diferentes capas de terreno. Definamos los materiales. Para los hormigones estructurales escogemos un C30. Para el de nivelación nos bastará con un C20. En cuanto a la armadura pasiva, dispondremos de un acero de grado 60 a 706. No definimos para este ejemplo ninguna clase de exposición en particular, pero sí que indicamos que empleamos un hormigonado de los pilotes mediante tubo. Mediante la orden fisuración, CiberStudio nos completa el factor de exposición a emplear en los análisis, que igualmente los podríamos modificar de forma manual. Las acciones que cargarán la estructura se clasifican en dos grupos: las propias del estribo trabajando como elemento aislado y las que recibe del tablero que soporta. Para este ejemplo, estudiaremos únicamente el estribo como elemento aislado, por tanto, únicamente completaremos las acciones referidas al grupo estribo. Para las cargas permanentes o cargas muertas, cargamos las aletas con una acción vertical de 10 kN/metro. El tipo de empuje de tierras a considerar entre las dos es al reposo, y no consideraremos la contribución del rozamiento terreno-terreno.
Nos aparece desactivada la opción de definir el tras 2 en otra fase, ya que como podemos ver en la orden fases constructivas, solo hemos habilitado la consideración de la fase 2, situación de servicio. Para las cargas vivas o variables, definimos tanto para la sobrecarga del tras 2 en coronación como para la acción vertical de la rueda del vehículo sobre el espaldón, un valor de 10 kN. No consideramos la acción del agua en este ejemplo. Finalmente, en acciones accidentales, descartamos la consideración sísmica en este ejemplo, aunque CiberStudio nos ofrece un exhaustivo análisis modal espectral de dicha acción accidental. Tampoco aplicaremos acción alguna de impacto contra las aletas. Con la orden seguridad 1, podríamos modificar todos y cada uno de los coeficientes que ponderan las acciones según la normativa. Igualmente, en seguridad 2, podemos modificar los factores de resistencia estructurales y los geotécnicos que afectarían a las variables definidas en la orden terreno, que hemos introducido en valores característicos. En este diálogo debemos definir el valor de los movimientos admisibles de la estructura. Limitaremos todos los movimientos a 10 milímetros en el ejemplo. Dejamos todo según prescribe la normativa y desplegamos la orden armadura. En recubrimientos, CiberStudio nos calcula los valores mínimos de forma automática. Los modificamos de forma manual como vemos en pantalla. En las opciones generales de armadura, vemos la potencia de armado que ofrece CiberStudio, ya que barra por barra, posición por posición, tenemos la opción de definir la separación, la cuantía mínima de acero, el diámetro mínimo e incluso fijar el diámetro a disponer. Igualmente, podríamos configurar opciones específicas de armado, tales como desdoblamientos, refuerzos y esperas de barra. En el ejemplo, dejamos todo como está y verificar así la potencia del algoritmo de cálculo que emplea CiberStudio. Terminando ya con la orden entrada, estudiamos las opciones de configuración. En configuración de cálculo escogemos el método de distribución de tensiones uniforme o método de la zapata equivalente para el cálculo de tensiones en el terreno bajo la zapata. Los pilotes los verificamos con los esfuerzos pésimos. Empleamos una malla fina para el modelo de elementos finitos, contando así con la mayor densidad de discretización que ofrece el programa. Para el ancho de integración nos bastará con 1 metro y para los cálculos de los estados límite nos bastará con analizar la envolvente global de esfuerzos. En estabilidad global dejamos la opción de cálculo automático por parte de CiberStudio. Después de esta fase de completar datos, estamos en condiciones de ejecutar los cálculos, ya sea para un estado límite en particular, hundimiento del terreno por ejemplo, o de todos en función del botón que pulsemos como estamos viendo en pantalla. Tras unos segundos, en el checklist vemos estado límite a estado límite que verificamos todos y cada uno de ellos, excepto el de deformaciones. Si desplegamos la orden análisis, además, tenemos acceso a alguna opción adicional, como consultar el modelo de cálculo generado por el programa, analizar los esfuerzos característicos debidos a las acciones y combinaciones de las mismas, las reacciones de la estructura, la tabla de mediciones. Si consultamos el estado límite de hundimiento, vemos que tenemos la opción de generar informes totalmente editables en diversos formatos con todos los valores correspondientes y el resumen de verificaciones. Un tanto de lo mismo para los estados límite de arranque de pilotes, asientos y fisuración. Para los estados límite de cortante y flexión, CiberStudio nos ofrece consultas gráficas con los resultados, en función de la situación, combinación, instante y de la cuantía de armadura que queramos representar. Validamos las variables que vienen por defecto para ver el modelo de cuantías debidas a flexión. Desde la orden salida podemos generar informes de estos análisis, como veremos más adelante. Para el estado límite de deformaciones, se nos consulta si queremos revisar dicho análisis mediante un informe o una gráfica de isovalores. Veamos el informe para ver por qué no cumplimos esta verificación. Como vemos en el apartado 1.5, resumen de verificaciones, se nos indica que el desplazamiento horizontal máximo en coronación supera el admisible, ya que habíamos indicado un valor máximo de 10 milímetros en la orden seguridad, según recordamos, y vemos que el valor resultante es de 11.2. Obviamos dicha variación y continuamos con la última orden a comentar, salida. Al entrar en memoria de cálculo se nos avisa que esta operación puede tardar unos minutos, y no es para menos, ya que CiberStudio nos proporcionará una detallada y totalmente definida memoria de cálculo de la estructura. Podemos seleccionar de forma específica qué informes queremos generar, el nombre del archivo y el formato. Selecciono todos y en un formato de archivo doc editable. Al cabo de unos segundos se observa con claridad la calidad de la memoria generada por CiberStudio. Si abrimos la opción planos, podremos generar tanto los de definición geométrica como de armaduras, ya sea alguno en concreto o todos de forma automática, escogiendo incluso la escala de representación. Como opción adicional, en los planos de armadura podemos indicar cómo queremos montar la figura del cuadro de despiece de hierros, ya que a veces puede ser de cierta extensión.
Validamos las opciones que vienen por defecto y minimizamos la ventana principal, para ver que detrás tenemos a nuestra disposición los planos de la estructura. Para exportar los planos a nuestro editor CAD, basta con ir al menú Archivo, Archivo DXF, Guardar DXF e indicar la ruta de guardado. Desde la orden Análisis, Mediciones, obteníamos las mismas en forma de tabla. Desde Salida, Mediciones, las tendremos en un informe con la forma que ya estamos acostumbrados a ver. Finalmente, en la orden BIM, podemos generar archivos IFC para ver toda la información de la geometría de la estructura, posición, radios, longitudes, anclajes de armadura, etc. Dicha información la podemos visualizar desde la orden Generación del armado, disponible tanto en la orden Análisis como en el Checklist, tanto en forma de consulta como de gráfica tridimensional. Igualmente podríamos disponer, visualizar e integrar toda esta información en cualquier programa BIM. Bien, hasta aquí hemos visto de forma muy compacta las principales opciones que este potente módulo de Civil Studio pone a disposición del proyectista. Muchas gracias por su atención. Civil Studio, tu software BIM para proyectar estructuras. Descarga ya la versión gratuita. Suscríbete a nuestro canal. Visualiza más vídeos de Civil Studio.